Buenas tardes. Formo parte de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad de Camachalco del Instituto Politécnico Nacional, y este trabajo corresponde al proyecto de investigación inscrito en el programa multidisciplinario Entre la visión y la materia. Quisiera comenzar con una pregunta muy sencilla. ¿Qué ocurre cuando un barrio adquiere rostro? No me refiero solo a una imagen pintada en un muro. Me refiero a algo más profundo. ¿Qué cambia cuando ese rostro nos mira todos los días? Inicio comentando que este es un proyecto de investigación formal llevado a cabo con metodología rigurosa, con un corpus empírico y con evidencias de campo. El objeto de estudio son los rostros en el arte urbano de Iztapalapa, el cómo operan como práctica colaborativa que se vincula a la reconstrucción barrial de la justicia espacial. El enfoque es transdisciplinar porque el fenómeno no cabe en una sola disciplina. Articula 5 dimensiones: la estética y percepción visual, el paisaje urbano y el territorio, la seguridad percibida y su afecto, y todos estos elementos se analizan bajo la complejidad de Edgar Morin y se hace un análisis semiótico, visual y cromático. La pregunta que articula estas dimensiones no es solamente académica, es una pregunta que nació del territorio mismo. ¿Qué dicen los rostros a quienes los miran? ¿Qué producen en quienes los habitan? El estudio se sitúa en Iztapalapa, la alcaldía más poblada de la Ciudad de México, con casi 1.8 millones de habitantes, en un territorio con tradiciones profundamente arraigadas de pueblos originarios, con festividades comunitarias que definen su identidad barrial, y al mismo tiempo es un territorio históricamente estigmatizado, con una inseguridad que se percibe, con una densidad que genera tensión constante dentro del espacio público. Lo que me interesó para este estudio especialmente es el corredor que va de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa al eje 6 Sur, con un sendero seguro que concentra una alta población estudiantil y que en los últimos años se llenó de murales con rostros. ¿Y esos rostros cambiaron el sentir de las calles? La metodología se integra por 4 procedimientos que se triangulan. Por un lado, la observación en sitio con protocolo sistemático de 54 murales. Segundo, se hace un análisis visual semiótico de los códigos expresivos. Tercero, se hace una lectura cromática. Para todo ello se seleccionaron 12 murales a detalle de los 54, en donde también se llevó a cabo entrevistas semiestructuradas con 3 perfiles: el que pinta, quien transita y el que vive ahí. Entonces, estos rostros que nos miran, ¿qué nos dicen? ¿Qué transmiten? ¿Qué producen? Estas 4 dimensiones se activan cuando un rostro aparece a escala monumental en el muro de la colonia, no como decoración, sino como una declaración. Esta ponencia intenta documentar qué ocurre en estas imágenes donde el arte urbano se manifiesta en el cuerpo, en la mirada, en el territorio mismo. Cuando esa declaración se hace visible, el rostro tiene imagen, tiene una identidad, tiene una presencia y también tiene una memoria. En muchos contextos urbanos latinoamericanos, el problema no es únicamente material, no es solamente la infraestructura deteriorada, ni la falta de servicios. Existe también una ausencia simbólica, barrios habitados por miles de personas que permanecen invisibles en el imaginario de la ciudad. Iztapalapa es un ejemplo paradigmático, narrado durante décadas desde afuera, desde ese estigma, desde la violencia, desde la carencia. Sus propias imágenes, su propia narrativa visual, a través del arte urbano se manifiesta prácticamente ausente. Y la invisibilidad también es una forma de desigualdad. Aquí una muestra de que la desigualdad que no se mide en metros cuadrados, sino en el derecho a aparecer. Propongo que los rostros en el arte urbano no funcionen únicamente como recursos estéticos, sino que operen como dispositivos simbólicos que producen 3 efectos simultáneos y mesurables. El primero reconstituye la visibilidad a sujetos y memorias locales que han sido excluidos de la imagen oficial de la ciudad. El segundo, que active procesos de reconocimiento mutuo entre quienes comparten el territorio. Y el tercero, que se reconfigure la relación entre la imagen, el territorio y la comunidad. Entonces el muro deja de ser superficie y se convierte en un interlocutor.
Para comprender este fenómeno se analizaron los murales desde tres posiciones distintas. No son tres personas diferentes, son tres contratos simbólicos diferentes con la misma imagen. Desde quien pinta cada decisión es política, es lo que dice. El rostro que se elige, la escala, la dirección de la mirada, la paleta cromática, todo está dicho antes de que nadie lo vea. El que transita desde este punto, el mural llega a ser y a salir sin ser buscado. Lo encuentra en su camino cotidiano. La repetición genera familiaridad y la familiaridad genera referencia. El habitante es desde quien vive ahí. Se ve a sí mismo en el muro, o sea, ve a su vecina, a la abuelita. Ese reconocimiento se produce cuando algo cualitativamente distinto a los otros dos empieza a aparecer. ¿Por qué el mural no es una imagen aislada? Porque es un sistema que actúa de manera relacional y el significado no reside en la imagen, reside en el encuentro entre tres posiciones, entre el artista, el que transita y el habitante. Pintar un rostro es una decisión política. Desde el punto de vista del autor, el rostro es una elección consciente y política. No es casual la escala. Pintar a alguien a tamaño monumental es dignificarlo. Tampoco es casual la dirección de la mirada. La mirada frontal te interpela, te detiene, te obliga a sostener el contacto. No es casual la paleta cromática, ya que los tonos ocres y los tierra, que es los que aparecen en el mural, son la memoria sensorial del barrio caracterizado. En los proyectos estudiados, estas decisiones se negociaron con la comunidad y el resultado es una autoría compartida. Por lo tanto, pintar un rostro es decidir quién ocupa el espacio público, y en ellos apareció la escala como dignificación, la mirada como una interpelación, el gesto como una narración, la cromática como una memoria de barrio. Desde quien transita, el efecto es distinto al del autor y distinto al del habitante. Se observaron desaceleraciones en el trayecto. Las personas que se detienen, que capturan fotografías espontáneas, hacen comentarios en voz baja. El mural produce una interrupción involuntaria del flujo cotidiano. El rostro nos obliga a sostener la mirada en instantes, que duran apenas unos segundos cuando algo se activa. Este reconocimiento, esta pregunta, este vínculo efímero con el espacio y con quien los habita. Entonces, el rostro interpela. Y la transformación más profunda, más significativa, ocurre en quien habita el lugar. El rostro se convierte en una referencia, en punto de encuentro, en ese motivo de conversación entre generaciones. Las voces del trabajo de campo lo expresan con una claridad que ningún argumento teórico supera. Es mi punto de referencia cuando regreso a casa. Ahora sí da orgullo decir que somos de Iztapalapa. Siento que alguien me ve y me acompaña cuando paso. Quiero tener un traje como ese, cuando sea grande. Mami, ¿soy tan bonita como ella? El rostro deja de ser una imagen cuando comienza a ser reconocido como vecino. Llegas a la casa donde está la abuelita y junto a esta la panadería. Caminas y caminas, cuando veas unos rostros de bailarinas, ya casi llegas a la universidad. ¿Cambio la percepción del espacio? Sí, el cambio es documentable. El paisaje urbano no solo cambió visualmente, adquirió densidad afectiva. Antes era una superficie neutra, con un tránsito funcional, muros sin memoria, inseguridad percibida. Después se transformó en una narrativa compartida, en ese hito de referencia, en ese motivo de conversación y de orgullo. Los corredores intervenidos muestran un cambio consciente con las palabras que las personas describen, el espacio, la identidad, la pertenencia y ese reconocimiento. No desaparecen los problemas estructurales, pero cambia la experiencia del tránsito cotidiano y eso también es justicia. Cuando ciertos rostros aparecen en el espacio público, la visibilidad se retribuye simbólicamente. La justicia espacial no es solo infraestructura, es también ese derecho a ser visto, es el derecho a aparecer, es el derecho a formar parte del imaginario colectivo de la ciudad. En Iztapalapa, un territorio con estigma histórico, al verse representado en el muro a través del arte urbano, no es un lujo estético, es un acto político de redistribución de lo sensible. El mural no es un objeto, es un nodo dentro de una red de relaciones recursivas entre el autor, los habitantes y el espectador, parte de la memoria de los pobladores y del territorio.
Los efectos que se documentaron no se explican de manera lineal, se producen en una interrelación de todas estas dimensiones al mismo tiempo. El imaginario barrial no es una suma de imágenes, es una red tejida de relaciones que se activan en cada mirada. Reconstruir un barrio no siempre comienza con el concreto. A veces comienza cuando el barrio se reconoce en una mirada, cuando ciertos rostros aparecen en el muro, en donde aparece también una narrativa de dignidad. La ciudad no se transforma solo cuando se pintan los muros, sino cuando se transforman las relaciones sociales que esos muros activan. Muchas gracias.